como una pega, y en cierta medida sería una pega, ¿no? Es que un embrión pudiera dividirse para dar dos gemelos. Esto hizo que se pensara, bueno, pues igual no tiene, es una masa de células más o menos, y bueno, lo que han llamado preembrión, ¿no? En esos primeros días, hasta que termina la implantación en su madre, pues no está definido, puede ser partirse en dos. Bueno, es curioso que nadie ha visto partirse un embrión en dos. Esto arrastra del siglo XIX de un libro de anatomía, de embriología, en que se decía, son tan iguales los gemelos que deben de venir de un embrión que se parte, porque son muy iguales, ¿no? Es el único dato que había, una suposición. Eso ha ido arrastrándose en los libros de embriología, y realmente uno puede pensar, si se parte, no era uno solo, no era todavía un individuo. Bien, ahora tenemos una explicación. Desde el momento que se publicó este trabajo, a finales del siglo pasado, ¿no? Al comienzo, en el 2000 exactamente, habían empezado ya a salir los datos que hemos visto, como es asimétrico, como el punto de entrada del esperma determina el dorso. Ya el embrión es asimétrico, pasa por un estado de 3, eso no se puede partir a dos iguales porque es asimétrico, ¿no? El establecimiento de ese plano. Con lo cual, esto ha cambiado la embriología y también el concepto de gemelos. Entonces, en una fecundación normal, como acabamos de ver, el punto de entrada del espermio en el óvulo da lugar a un cigoto, que es algo distinto, ¿no? Y que pasa a un estado de 3 células, primero a 2 y luego a 3, asimétrico, y da el blastocisto, el embrión de 5 días, ¿no? Con su zona correspondiente y los tejidos extraembrionarios, y si se implanta puede dar lugar a un feto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en una generación? Pues que cuando se sabe que cuando la predisposición a gemelos, la frecuencia de gemelos, viene siempre en mujeres que tienen en ese momento una hipocalcemia, es decir, tienen un bajo nivel de calcio por distintos motivos, porque han tomado anticonceptivos, que muchos de esos son quelantes del calcio, porque están en lactancia y entonces tienen un bajo calcio, porque han tomado algún fármaco que tiene ese carácter de quelante del calcio. Entonces, ¿qué tenemos? Un óvulo con poco calcio. Como la polarización, el establecimiento de la simetría, como hemos visto, es una difusión que va sincronizando los acontecimientos. Cuando hay bajo calcio, puede ocurrir entonces que un óvulo que se está en fecundación a lo largo de esas 12 horas se parta en dos, esa división se haga antes de que sea simétrico, entonces estas dos células son iguales. Esto no es un embrión con dos células iguales, un embrión siempre tiene dos células desiguales que luego pasan a 3, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues dos óvulos en fecundación, o sea, al dividirse un óvulo en fecundación, que todavía no es un cigoto, aparecen dos. Si termina, lo que tenemos son dos cigotos de una sola fecundación. Y esos dos cigotos, cada uno de ellos pasará al estado de 2, de 3, dos cigotos que se implantarán y darán dos gemelos. Entonces, jamás nadie ha visto ni hay ningún dato de que se parta un embrión. Y sin embargo hay todos estos datos del calcio y todo un planteamiento que permite definir los gemelos como dos cigotos, dos individuos constituidos en individuos en su estado unicelular desde el comienzo de una sola fecundación, causado por un nivel bajo de calcio en el óvulo maduro, por una situación de bajo calcio en la maduración del óvulo, ¿no? También podría ocurrir en algún caso que también el calcio es necesario para establecer las interacciones célula-célula. Las células a lo largo de este proceso tienen en la membrana una serie de proteínas que ligan unas con otras de forma específica
yo le suelo llamar divulgativamente pegamentos, ¿no?, que interactúan, y el calcio media esas interacciones, ¿no? Es también un bajo calcio, como ocurre por ejemplo en la fecundación in vitro, ¿no?, que los óvulos de partida son poco maduros, ¿no?, por la hiperestimulación, pues dé lugar a que se puedan separar las células de otras. Entonces, si un grupo de células se separara del embrión, no es que se parta el embrión, sino que esas células tendrían que conseguir entre ellas, para que haya otro, si es que es así alguna vez, ¿no?, tendrían que conseguir que una de ellas pasara a tener la estructura de cigoto, es decir, a ser totipotente, que es lo propio del estado unicelular. Entonces cabría que apareciera un gemelo que no viene de un cigoto inicial, sino que se crea en los primeros pasos otro nuevo cigoto. Bueno, eso está por ver que pueda ser así, pero en cualquier caso lo que ahora sabemos de células madre y de la totipotencia del cigoto para dar el organismo entero según sus ejes, exige que esas células que se desprendan de alguna forma, alguna de ellas por las interacciones con las demás, se haga totipotente y arranque de nuevo el proceso, y aparecerían dos, uno antes y otro un poquito después, ¿no?, al día siguiente o así, como parte del mismo material de esa fecundación. Bien, entonces individualidad ya hemos visto, es decir, es un cuerpo individual. Pueden aparecer dos, porque pueden aparecer una fecundación de ese material, se constituyen dos cigotos, ¿no?, y esto siempre requiere una interacción con la madre. Comienza en el día 1 de vida, comienza la comunicación materno-filial. En el paso, en los 5 días, tarda el embrión en atravesar las trompas y llegar al útero, ¿no? Entonces, ese camino no es simplemente que vaya por ahí, ¿no?, y caiga en el útero, sino que va paso a paso y dirigido por esa comunicación con la madre. Entonces, en el día 1 de vida se crea una molécula que se denominan interleuquinas. La madre tiene receptores, la interacción de esas interleuquinas con sus receptores activan el endometrio, las células de la trompa, y la madre segrega, entonces expresa una serie de genes. Esos genes hacen que, por una parte, la anima a crecer al embrión. Otra de estas moléculas impide que se canse y entre en apoptosis, lo que se llama la muerte celular programada, porque, claro, hay que tener en cuenta que a lo largo de estos 5 días que tardan en atravesar las trompas y que está todavía en la cubierta, en el día 5 se rompe la cubierta, todo el material, toda la energía y todos los alimentos que necesita para todas esas multiplicaciones, copiar el DNA, porque llega a tener unas 100, 200 células en ese día, todo ha salido del material guardado en el óvulo. Entonces, ese proceso está continuamente animado, con señales que tiran, que son tanto que crezca como que no se muera, ninguna célula, que no se canse ninguna célula, ¿no? Y especialmente ahí la madre fabrica estas moléculas integrinas y esta mucina, que son complementarias de estas moléculas, que lo tengo aquí representado. Esta es la madre, entonces hay unos receptores complementarios del dorso del embrión. Entonces el embrión rueda, va dando saltos y esos va cambiando el endometrio y va cambiando el estado del embrión. Entonces estas mucinas le despegan y le impulsan a un nuevo salto, hasta que llega a un sitio donde la combinación no hay mucinas y sí hay integrinas, y entonces el embrión descansa ahí, ¿no? Es el sitio de la implantación, es decir, que el embrión no se despeña, sino que